¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecte Paz Carrillo, directora general de Popular TV, que va a ser la invitada que esté con nosotros esta tarde, charlando sobre comunicación y medios, en concreto sobre televisión, dentro de esta semana especial de medios de comunicación en la que hemos estado charlando con Javi Ruiz, director de informativos de Cadena Ser, con Alberto Aguirre, director de La Verdad ayer. Hoy toca hablar con Paz. Mañana estaremos con Antonio Peñarrubia, director general de La 7, y el viernes cerraremos este ciclo con Azucena Marín, directora de desarrollo de Televisión Murciana. La semana que viene tenemos ya las personas claras, lo iremos informando en breve. Vamos a ver si se conecta Paz. Aquí la tengo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué Buenas tal, Nacho? tardes. Buenas Hola tardes. Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Vamos a bien. ver. Muy bien. Uy, no me funciona el pinganillo. Un momento. Los auriculares. No se me Cosas, activan. cosas del directo. Ahora, Paz. Ahora, te escucho Perfecto. perfectamente. Ahora sí, vale. No se habían conectado el Bluetooth y lo tenía ahí a medio No camino. pasa nada. Paz Carrillo, directora general de Popular TV. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo Encantada. estás? Muy bien. Igualmente. Bueno, lo que decía al público, bienvenida a este ciclo de charlas informales, de Petit Comité, dentro de este Ujú. canal de Instagram en el que tenemos un público fiel y en el que vamos a hablar un poquito de cómo afecta a la comunicación, o sea, cómo afecta a un medio de comunicación como el vuestro, lo que está sucediendo. Como siempre, invitar a la audiencia que lance alguna pregunta si la quiere lanzar ahora durante la charla de entrevista, o esperamos al Ujú. final, conforme vayamos sacando temas. Estará 24 horas en Instagram y después la colgaremos en el canal de YouTube donde están ya todas, disfrutando para la gente que no ha podido disfrutarlas en directo en estos días. Paz, veo ahí atrás a Tintín, o me falla la Sí. vista. No te fallé. Además, si me giro un poquito, podrás ver a Tintín, otra figura de Tintín y una estantería completa llena de las figuras de los diferentes personajes de Tintín. En esta casa Cuéntanos, somos muy fan de Hergé, y Tintín está muy presente en diferentes formatos en casa. Mi ¿por qué marido, Tintín? mi marido era muy fan cuando yo lo conocí. Esa pasión por Tintín me la ha transmitido a mí y ahora se la transmitimos nosotros a mi hijo, porque no estamos en el salón, pero en la habitación de Martín también hay cuadros, hay vinilos. En fin, nos gusta mucho el universo de Tintín, Pues bien, del nada. reportero. De reportero, exactamente, ¿no? Muchas veces se nos olvida que Tintín era un reportero que iba recorriendo el mundo haciendo perrerías. Bueno, Paz, cuéntanos para empezar. Directora general de un medio de comunicación con 15 años, como es Popular TV. ¿Qué hace una directora general en un medio como Popular TV en tu día a día? Puf, ¿por dónde empezamos? Dime qué no Pues haces. son muchas cosas. Al final, básicamente, lo que nos dedicamos es a gestionar. Como tú bien dices, Popular Televisión cumplió 15 años en confinamiento. El pasado 4 de abril cumplíamos 15 años en emisión ininterrumpida en la región de Murcia. Y al final nosotros somos aproximadamente casi 40 personas trabajando, más toda la gente que trabaja con nosotros de forma indirecta. Entonces, al final, por mucho que a mí me pese y me duela, mi faceta periodística se queda recluida en un 20% y el otro 80% es básicamente gestión. Una gestión que en estos momentos es quizá mucho más importante, porque también es mucho más complicada. Nos enfrentamos a un escenario completamente diferente y hemos tenido, imagino que todos los medios de comunicación y todas las empresas, que reajustarnos para ver cómo podemos hacer nuestro trabajo en medio de esta situación. Empecemos por ahí. ¿Qué reajustes habéis tenido que hacer, por ejemplo, en la redacción? Claro, ayer hablábamos con Alberto Aguirre de La Verdad, decía que, claro, sorprendía oír una redacción sin una mosca, ese Uh-huh. bullicio que tenéis en las redacciones y sobre todo lo difícil que es ahora, Paz, encontrar la noticia cuando estás en casa y no puedes salir a por ella. Claro, es que son diferentes cuestiones. Por un lado, a ver, nosotros lo que hicimos desde el principio fue crear en la televisión dos equipos completamente independientes y autónomos.
por si evidentemente teníamos algún caso de coronavirus en ese sentido y podía hacer que alguno de los equipos pues tuviera que guardar la cuarentena y las medidas oportunas en cada caso. Entonces, nosotros establecimos 2 turnos independientes, establecimos las medidas de higiene que recomendaba el Ministerio, la desinfección, la limpieza, las mascarillas, los guantes, los geles hidroalcohólicos, la distancia oportuna y pertinente. Intentamos establecer todo ello, pero al final no nos olvidamos que somos un medio de comunicación. Tú has estado en una televisión y has visto cómo son pues las cabinas de emisión, donde se controla la continuidad, donde son las cabinas de realización, donde no se puede mantener la distancia de seguridad, pero bueno, intentamos tener los elementos necesarios para evitar cualquier tipo de problema en el personal. Entonces, todo eso hubo que hacerlo a marchas forzadas porque de un día para otro teníamos un estado de alarma y lo primero, evidentemente, es la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Eso para empezar. Luego tuvimos que reajustarnos. Evidentemente, hay programas que no se pueden hacer. Nosotros teníamos programas en plató donde a lo mejor en plató pues, hay 4 o 5 personas al mismo tiempo. Eso ha tenido que dejar de hacerse y buscar otras soluciones. Programas externos de entretenimiento que hemos tenido que dejar de hacer, evidentemente, porque necesitamos a la gente y ahora mismo no es posible. Y sobre todo lo que hacemos. Ayer lo decía Alberto y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Al final los medios de comunicación lo que hacemos es reporterismo. Nos vamos a la calle a contar o con imágenes o con sonido o con palabras lo que pasa en la calle. Y ahora mismo la calle está vacía. Entonces tenemos que ver cómo tenemos que contar lo que está pasando porque la gente en estos momentos más que nunca necesita saber qué es lo que está pasando en la calle. Porque no tienen la posibilidad de salir y de verlo y de comprobarlo ellos mismos. Entonces en ese momento es más imprescindible nuestro trabajo quitando esa parte. Entonces es complicado, pero vamos, yo creo que todos los medios, cada uno en nuestra concreción, hemos intentado solucionarlo. ¿Tú has ido, Paz, personalmente a la televisión estos días? ¿Has estado teletrabajando? Sí. Yo estoy trabajando desde el primer día. Yo voy en esos 2 turnos que te he comentado. Yo estoy en el turno de la mañana hasta las 3:30 y yo voy a trabajar todos los días a la redacción. Y bueno, evidentemente en momentos como esto continúas en casa, lo que pasa que ya en casa lo haces pues conectado y teletrabajando. Nosotros hemos implementado el teletrabajo para una parte, para digamos que toda la parte comercial, toda la parte de redes sociales, toda esa parte sí que ha podido teletrabajar. En algunos casos también se ha implementado el teletrabajo, sobre todo para personas con niños pequeños, que en esta situación, al no poder ir al colegio, no tener guarderías y no poder estar con los abuelos, evidentemente tienen que cuidar a un menor y hemos ido adaptando en cada caso. Pero el 80% de la plantilla en diferentes turnos va todos los días a trabajar con todo lo que ello conlleva. Comentabas que tienes un nene. ¿Cómo llevas la vida en casa con tu hijo con el confinamiento? Porque creo que es pequeño, ¿no? Sí, Martín tiene 4 añitos y es todo energía. Entonces es complicado y sobre todo más complicado aún para mi marido. Es decir, yo por lo menos salgo por la mañana, estoy trabajando, tengo no distracciones, tengo otras obligaciones y al final la mañana pasa rápido. Pero al final el que lleva confinado con mi marido desde el 12 de marzo, con mi hijo, perdón, es mi marido. Entonces hay momentos para todo. Hemos intentado establecer una rutina, hemos intentado pues, que haga deberes, que juegue, que hable con sus tíos, con su abuela, con sus primos, pero al final llega un momento en el que el aburrimiento y sobre todo la desesperación cunde. A Martín le hemos explicado que hay un virus, que no se puede salir a la calle porque hay un virus, pero que cuando termine el virus nos iremos a la playa. Pero aún así hay momentos en los que él quiere salir, quiere irse a la calle porque le encanta. Le pasa como a su madre y a su padre, nos gusta mucho la calle. Es muy pequeñín todavía como para entender quizá ciertas cosas. Yo lo he repetido en casi todas las charlas que he tenido. Yo tengo la suerte y de verdad de llorar por un ojo, que los míos tienen 10 y 12 años. Claro. Al final creo que están en la edad perfecta para estar confinados, porque no son tan pequeños como el tuyo, que no entenderían y se quieren ir a la calle sin atender a razones. Y tampoco tienen, me imagino, los 17, 18 años, que debe ser tremendo tenerlos en casa en plena berrea, como dicen por ahí en el pueblo, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, pues ánimo con eso, ánimo con el crío. Y vamos a pasar un poquito. Decías, claro, no se puede salir a la calle, no podemos hacer entrevistas. La programación de un medio se ve totalmente alterada en un momento como este. Muchas televisiones estáis tirando, casi todas yo creo, de redifusión, ¿no?
¿Cómo funciona eso a nivel audiencia? ¿Cómo funciona esa repetición de los programas? Porque, por ejemplo, yo entiendo en la Semana Santa, pues a mí yo vi alguna de las acciones, vi algunos de los desfiles, pero hostia, tirar de redifusión todo el tiempo, No, ¿se puede hacer algún programa? A ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido reconducir, es decir, los informativos siguen siendo informativos y siguen siendo presenciales. Yo presento el de la primera, exactamente, yo presento el de la primera edición. La segunda edición la presenta Paloma García Medina a partir de las 8 de la tarde. Hay cosas que se hacen en plató, ¿vale? Pero lo que sí hemos intentado hay cosas que evidentemente hay que tirar de redifusión. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos emitiendo el Camino a Atenas de Telucán, Murcia en 2018. Bueno, pues son cosas que a lo mejor a la gente le apetece ver, pero las redifusiones no pueden copar el 100% de tu parrilla. Al final, no nos olvidemos que estamos en casa y el consumo televisivo aumenta, también el consumo en plataformas y en todo ese tipo de cosas, pero al final la gente lo que quiere saber es lo que pasa en su comunidad, lo que está pasando en su ciudad, lo que está pasando en su región. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos volcado sobre todo con la información de proximidad, contarle a la gente lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Murcia, en Cartagena, en Lorca, lo que está pasando en su región, eso sobre todo, y luego intentar que nuestros programas se adapten. Nosotros tenemos un programa de salud que dirige y presenta el doctor Juan Madrid, y ese programa lo hemos hecho en versión casera, es decir, hemos hecho algo parecido a lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Es decir, hemos intentado conectar gente desde su casa y a través de eso, mejorando la calidad e intentando ofrecer un producto digno y con los medios que tenemos en televisión, que evidentemente son más que los que cada uno tiene en su móvil, pues intentar ofrecer un programa sobre lo que está pasando a nivel sanitario. El programa de Antonio Semitiel, el debate igual. Es decir, seguir teniendo a la gente, seguir conectando a la gente, seguir ofreciendo información, pero de una forma evidentemente completamente distinta, minimizando riesgos porque es lo que toca ahora. Y otra cosa que también hemos hecho, y yo creo que también te lo dirá Antonio y también te lo dirá Azucena a nivel de televisión y luego la radio y la prensa, por supuesto, la gente piensa que los medios de servicio público son solamente los públicos, los que pagan las administraciones, y ahí se equivocan. Todos los medios somos servicio público. Nosotros, que tenemos una financiación privada, somos un servicio público. Utilizamos el espacio radioeléctrico. Es decir, y eso es de todos. Y nosotros también tenemos que hacer ese servicio. Y ese servicio se hace en Popular Televisión a través de la información que prestamos y luego también en un acuerdo con la diócesis de Cartagena para hacer algo tan sencillo como es una misa, para poder llevarlo a toda la región para que la gente que normalmente se desplazaba no se desplace, en este caso sobre todo personas mayores, que se queden en su casa y tengan ese servicio religioso, un servicio que también se ha ampliado cuando ha fallecido gente durante este periodo y han querido tener un detalle, un sentimiento. Entonces, en ese sentido, es lo que hemos hecho, readaptarnos a las circunstancias y, sobre todo, ser muy conscientes en este momento de nuestra obligación como servicio público y prestar ese servicio. Fantástico. Paz, vamos a hacer un cambio de tercio. ¿Cómo se mueve Popular TV en redes sociales más allá? O sea, ¿cómo compagina la programación en Internet digo yo, en televisión, con su presencia en Internet? ¿Qué redes sociales utiliza Popular TV? ¿Cómo las gestiona? ¿Qué tipo de contenido publica, a diferencia de lo que se emite por el propio tubo, iba a decir, por la propia pantalla? ¿Cómo funciona eso? Nosotros, evidentemente, tenemos presencia en las tres redes sociales fundamentales, que son Instagram, Twitter sobre todo y Facebook. Y luego nosotros tenemos un canal de YouTube muy potente. Es decir, nuestro canal de YouTube lo que hace es emitir en directo de forma simultánea, por ejemplo, lo que te comentaba, las misas y otros eventos que se pueden emitir, porque en televisión tenemos que tener mucho cuidado con los derechos de imagen, con los derechos de la música. Entonces, todo lo que es posible nosotros lo emitimos simultáneamente en nuestro canal de YouTube, que es muy potente. Y luego, sobre todo, lo que intentamos en redes sociales es distribuir el contenido de lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros despedazamos nuestros programas, si se me permite la palabra, despedazamos nuestros contenidos de nuestro informativo para moverlos, para que la gente pueda tener una pieza de un minuto y medio contándole una cosa muy, muy concreta si no ha podido ver el informativo. Es decir, nosotros utilizamos las redes sociales para mover el contenido propio que hacemos y para que la gente pueda acceder a ese contenido sin tener que estar delante de la televisión. Fantástico. ¿Y tú, Paz, a nivel personal, qué redes sociales usas?
Pues yo sobre todo utilizo Twitter y no todo lo que me gustaría, porque reconozco que no es que me dé pereza, sino que mi día a día al final no lo tengo interiorizado como una cosa más y es algo que debería hacerlo. Primero por mi profesión, segundo por marca personal y por muchas otras cosas. Pero no sí que es verdad que estoy conectada, me gusta ver. Para mí Twitter sobre todo es un gran bar donde una puede pulsar más o menos qué es lo que a la gente le interesa, en el que hay quizá excesivo ruido, y más en estos días. Pero bueno, está bien ver qué es lo que se maneja. Entonces, lo miro mucho, estoy pendiente, pero no publico tanto como me gustaría. Sobre todo porque es una red, considero, no peligrosa, pero sí que al final cuando expones tu opinión te expones. Y es cierto que yo por el cargo que tengo, por las responsabilidades que tengo, hay muchas veces que tengo que tener cuidado porque hay cosas que se malinterpretan o cosas que no se dicen bien o charcos en los que nos podemos meter, en los que no es que no quiera, sino que al final, si uno está presente en Twitter, tiene que estar presente y cuando te interpelan tienes que contestar. Y yo muchas veces no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Te entiendo perfectamente. Si te tuviéramos que, imagínate que hubiera imagínate que hubiera un caos mundial mayor que el que hay, joder. Bueno, imagínate que hubiera alguna situación, una situación en la que te obligaran a ti como director general a elegir. Solamente podrías utilizar una red social, entre ellas incluyo YouTube, para Popular TV, fuera de la tele. ¿Qué elegirías? Para nosotros fuera de la tele, para nosotros YouTube. Solamente YouTube, ¿no? YouTube. Para nosotros como televisión y como empresa, nosotros tenemos un volumen de gente que nos sigue y que consume los contenidos que nosotros hacemos en YouTube muy, muy alto. Entonces, en ese sentido te diría que YouTube. Twitter también, porque al final es, digamos que ahora mismo la red social aunque también está Instagram, pero bueno, por los contenidos que nosotros movemos, Twitter también en un segundo lugar, pero ahora mismo YouTube. Nosotros tenemos en nuestro canal una cantidad de reproducciones de programas concretos y de visualización de nuestros contenidos, incluso de aquellos que han pasado a lo mejor un mes o mes y medio desde que se han puesto y siguen teniendo una cantidad de reproducciones impresionantes. Entonces, para nosotros ahora mismo, YouTube, con todo esto que ha pasado y con lo que te comentaba antes del servicio que prestamos, por ejemplo, con las misas en colaboración con la Diócesis de Cartagena, las suscripciones en nuestro canal y las visualizaciones se han disparado. Fantástico, enhorabuena. Gracias. Vamos a pasar un poco al tema más de actualidad. Yo tengo separados varios bloques. Tema fake news, tema bulos. ¿Qué puede hacer un medio? ¿Qué puede hacer una directora general? ¿Qué puede hacer un periodista en general? O los tres, por evitar el aluvión que tenemos de bulos que nos llegan por tierra, por mar y por aire. A ver, el tema de todo el tema que se ha generado, toda esta polémica que se ha generado con las fake news, el intento de control de las fuentes oficiales. Yo siempre digo lo mismo. A ver, cuando existen las fake news son un problema real y son una amenaza. ¿Vale? De hecho, sabemos que hay países que tienen unidades especializadas en mandar bulos para desestabilizar. Eso ayer lo decía Alberto y es verdad, yo estoy de acuerdo con él y eso es una realidad. Contra eso hay que luchar. ¿Y cómo se lucha contra eso? Precisamente con lo que hace el periodismo en general, sea el medio que sea o sea el cargo que sea. Es lo que hacemos los medios, por eso somos un servicio esencial. Por eso durante toda esta pandemia estamos dentro de ese servicio esencial. Porque nosotros, aportando información, verificando, comprobando, todo ese tipo de cosas, somos los únicos que podemos demostrar que aquello que se publica y que corre por redes o por algunas cosas son mentiras. Y la gente tiene que saberlo. Y la única forma de hacerlo es teniendo unos medios de comunicación fuertes que desmonten todo eso. Y eso se mezcla con la crítica natural, sana y necesaria que necesita un Estado democrático, que son dos cosas completamente distintas, aunque ahora haya, digamos, personas que intenten meterlo en el mismo saco y no tiene nada que ver. Dices que son peligrosos, la verdad es que es un poco un cáncer, ¿no?, de la información, las fake news, los bulos, y sobre todo lo que decía también Javier Ruiz, es la cantidad de tiempo que os tenéis que tirar muchas veces los medios solamente en desmentir algo que ni tan siquiera vosotros habéis publicado. Exactamente. Al final, los medios de comunicación contamos cosas y cuando contamos algo,
eso se ha comprobado, se ha verificado, se ha contrastado, tenemos las fuentes y lo que estamos haciendo es transmitir una información. Cuando tú tienes que luchar contra algo, contra un discurso ya montado, es mucho más difícil. Entonces tienes que desmontarlo y eso te genera un tiempo precioso que pierdes en poder hacer otras cosas. Y Javi lleva razón y eso es así. Y además nos pasa, yo te voy a contar, es una anécdota personal. Yo, por ejemplo, muchas veces hablo con mi, fíjate lo que han publicado. ¿Qué han publicado, mamá? ¿He leído en Facebook? No, error. En este caso, yo te hablo de mi madre porque me llama a mí para comprobar y para contrastar. Pero hay mucha gente que le pasa. Y al final tenemos yo creo que los propios medios de comunicación tenemos que hacer una labor de decir, a ver, una red social es una forma de canalizar información, puede servir, puede ayudar, pero no es un medio de comunicación. Yo no sé lo que se publica en las redes sociales o en diferentes sitios, no sé quién está detrás. Y lo que tenemos que entender es saber quién está detrás quién nos está contando las cosas. No es lo mismo que lo cuente un medio de comunicación como La Verdad, que lo cuente Javi en sus informativos, no es lo mismo que lo contemos nosotros, que te da cierta credibilidad, que lo veas en cualquier sitio que lo leas y digas, mira, lo que he leído que dicen que ha pasado. Y eso también es importante. Es muy importante, pero porque muchas veces nos quedamos en la superficialidad. Yo, que levante la masa, que tire, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nunca mejor dicho, Popular TV. Sí. Pero somos esclavos muchas veces de este clickbaiting que hemos generado los propios medios, ¿no? O que han generado los propios medios, ¿no? Ese volumen de noticias que necesitábamos, ese volumen de tráfico que necesitaba una página web, y todo eran, no digo que sea el caso de Popular TV, todo era el titular gancho, ¿no? Lo que decía Alberto, sí, mira, los gatos, yo creo, esto es también es una opinión personal, es una opinión personal que tengo. Creo que estamos en una sociedad de consumo rápido. Estamos en la sociedad del todo rápido, todo ya, todo venga. Y ese es el error. Y ese error también nos ha afectado a la comunicación. Hemos visto las redes sociales surgir y hemos querido, vamos a decirlo ya, lo más rápido. El gran maestro de esto, que fue Gabriel García Márquez, decía que lo importante era contar las cosas bien y no contarlas el primero. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que volver a hacer los medios. Es decir, vamos a contar las cosas bien, en el momento oportuno y cuando sea oportuno, y no vamos a contarlas rápido. Porque contarlas rápido no significa contarlas bien. Entonces nosotros es lo que tenemos que hacer, contar las cosas bien. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Pues titular, contar las cosas bien, no contar las cosas rápido, pero ¿eso crees que es compatible con este estilo de estas noticias? Te lo comento porque ayer hablamos con Alberto del tema de los muros de pago, ¿no? Los medios que empiezan a monetizar ese consumo, ¿no? Imagínate que Popular TV en unos años decide tener un muro de pago para que la gente tenga consumo ilimitado, un Netflix de la información murciana o un HBO. ¿Es posible que gracias a ese tipo de consumo, cuando el consumidor entienda que tiene que pagar por ese consumo, obviemos ya ese tipo de contenido que muchas veces era necesario un titular rápido con mucho gancho, y ahora ya dejar que el periodista vuelva a hacer un titular que informe, un titular que no haga falta el tener que pinchar en él? A ver, yo... esto es... A mí personalmente me parece que esto es un debate muy interesante, pero muy largo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ver quién paga los medios de comunicación. Al final somos empresas, y empresa con una financiación pública o privada depende de los ingresos. Y al final, si tú no encuentras, si tú necesitas un tiempo y ese tiempo y esa información de calidad necesita un periodista que lo haga, los medios necesarios, ¿eso quién lo paga? Lo paga la empresa con ingresos publicitarios, lo paga con un canon, por ejemplo, como el que ha puesto La Verdad, con una suscripción. ¿Lo paga un empresario que decide apostar por la televisión? ¿Lo paga un gobierno? ¿Quién lo paga? Es decir, si queremos información de calidad, tendremos que empezar a acostumbrarnos a que las cosas de calidad se pagan. Y se pagan de una forma o de otra, de una manera o de otra. La forma, evidentemente, en el caso de La Verdad, con una suscripción, el nuestro en la televisión a lo mejor sería otra forma distinta, pero al final la información, la calidad de esa información hay que pagarla de una manera o de otra. Y como te he dicho antes, las cosas para contarlas bien necesitan su proceso. Es decir, yo creo que nadie, creo que cuando estamos acostumbrados a... Disculpa, pero el modo avión
no ha sido posible. A ver. Ahora, ¿me oyes? Es que ha entrado Ahora una sí, llamada, lo siento. No te preocupes, nada. Lo siento. Pero al final No te tenemos preocupes. que acostumbrar por eso. Cuando tú quieres una cosa que merezca la pena, cuando quieres una cosa que esté bien, pagas por ella. Entonces tenemos que empezar a, entre todos, ver cómo podemos hacer ese cambio o llevar a cabo esa adaptación. Fantástico. Abro paréntesis para los que no lo entiendan. Antes de empezar la conversación en Instagram, le he mandado un mensaje a Paz, como al resto de entrevistados, diciéndole que en la medida de lo posible, si pudieras poner el móvil en modo avión, si te lo puedes permitir, pero está claro que muchas veces no te lo puedes permitir como directora. Lo siento mucho porque eso. Estamos en casa, pero al final el teléfono. Ha sido. El teléfono tiene que estar abierto, discúlpame. Ha sido un segundo, Paz, no te preocupes. Una pregunta ya a nivel personal. ¿Fotos de muertos, fotos de ataúdes, fotos de desgracias, sí o no? Al hilo de la portada del Mundo. Yo no me voy a... yo dirijo una televisión, entonces, en nuestro caso la imagen es importante. Yo la decisión del Mundo no conozco en el proceso en el que se produjo, no se produjo, se hizo, no se hizo, y a mí no me gusta entrar a juzgar el trabajo que hacen otros compañeros porque, oye, cada uno en su medio sabe las cosas cómo van. Yo soy partidaria de siempre y cuando se respete la dignidad la dignidad personal. ¿Por qué no podemos emitir imágenes duras si lo que estamos contando es duro? Lo que pasa es que a veces es muy difícil, pero hay una línea entre contar las cosas como están pasando y son duras y pasan y se cuentan, y otra cosa ya es entrar en el morbo, en el amarillismo o en otro tipo de historias. Yo creo que siempre hay que respetar la dignidad de la persona. Yo entiendo la polémica con la foto del Mundo. La foto del Mundo es una foto dura, muy dura, pero creo que la situación que estamos viviendo en este país y por extensión en todo el mundo es igualmente dura. Y yo creo que para mí personalmente en esa imagen no se faltaba la dignidad de nadie, de ninguna persona. Lo que pasa es que la foto era dura. Sin embargo, cuando vemos fotos de... perdóname, el niño Ailán en la playa, ¿cuántas veces dio la vuelta al mundo? A mí esa foto me parece que viola la dignidad de ese niño en ese momento. ¿Lo ves? Y sin embargo no nos echamos las manos a la cabeza. Entonces yo creo que los medios tenemos que contar la realidad, y si la realidad es dura hay que reflejarla y hay que contarla, siempre teniendo respeto por la persona, que creo que debe ser lo fundamental, pero ya no solo en el periodismo, sino en cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida, exactamente. Paz, los medios de comunicación son vitales. Lo tuiteabas tú hace un par de días que te vi. ¿Son más vitales todavía ahora? Por supuesto. Ten en cuenta que ahora los medios de comunicación, bueno, aparte de que los medios de comunicación estemos para contarle a la gente, para explicarle a la gente, para llegar a donde a lo mejor tu realidad cercana y cotidiana no te lleva. Nosotros somos vitales porque ahora la gente está confinada en su casa. La gente no sabe lo que pasa en su calle. Y no solamente le llevamos la rueda de prensa del presidente, del político de turno o del consejero de turno. Le estamos contando que 2 calles más para allá de su casa, sus vecinos se han unido para comprar comida para ayudar a las familias más vulnerables. O que hay un grupo de gente que se ha unido para ayudar a las personas mayores. Le estamos contando a la gente lo que no ve porque está en su casa. Y la gente debe ser consciente de esa situación, porque nos hace conocer lo mejor de la sociedad, también conocer lo peor, y sobre todo estar conectados con la calle a la que no podemos pisar en estos momentos. Y la gente necesita saber y conocer, y por eso somos más vitales ahora que nunca. ¿Cómo pueden convivir, Paz, en esta época de mayor consumo todavía digital, los medios de comunicación y las redes sociales? No te voy a hacer la pregunta que hice porque me dieron un pescozón sobre el periodismo ciudadano, pero obviando que existe o no existe el periodismo ciudadano, ¿cómo conviven los medios con las redes sociales, Paz? Yo creo que las redes sociales, evidentemente, pueden ser muy beneficiosas para los medios de comunicación. Es decir, tenemos que estar en el mundo en el que vivimos, y en el mundo en el que vivimos hay redes sociales y las tenemos que utilizar, evidentemente. Y yo soy partidaria de utilizarlas
y de usar la parte buena que tienen, su inmediatez, el hecho de que la gente, de nosotros, evidentemente, hemos utilizado muchas veces las imágenes que han subido a las redes sociales pidiendo permiso, evidentemente, y citando a la persona. Se ayuda y muchas veces llegamos donde no llegamos los medios. Eso está muy bien. Pero una red social no genera contenido. Una red social no aporta el análisis y la tranquilidad de la que hemos estado hablando. Entonces, yo creo que en cuanto a la difusión, en cuanto a que es más fácil difundir contenido por una red social, evidentemente sí, y eso lo utilizamos. Pero no suplantemos. Y lo del periodismo cívico lo decías por Alberto, que ayer lo escuché. Y es que yo comparto la misma visión. Y la comparto porque yo siempre he defendido que lo mismo que un médico estudia una carrera, lleva unas prácticas, realiza una labor hasta que consigue ser médico, un abogado, por supuesto, un maestro, cualquier profesión, un periodista también. Entonces, una persona que con un móvil graba una cosa no se convierte en periodista, simplemente se convierte en un captador de una realidad en un momento concreto, ¿vale? Que se puede aprovechar, pero luego detrás hay un trabajo de credibilidad, de contrastar, de saber qué se tiene que decir, de cómo transmitir esa información para que la gente la entienda. Entonces, las redes sociales son algo nuevo en el mundo en el que vivimos y las tenemos que utilizar y tienen muchas cosas positivas, pero adaptándolas y teniendo en cuenta siempre que una red social no es un medio de comunicación y que lo que diga Twitter simplemente refleja un sentimiento, una tendencia, una opinión general, pero nada más. Totalmente de acuerdo. Periodista, echas de menos dices que ese 20% que estás delante de las cámaras y el otro 80% de gestión, de administración, ese trabajo oscuro que hace falta para que un medio de comunicación al final llegue a fin de mes, pague sus nóminas, como bien has dicho, es un medio de comunicación, la inmensa mayoría de los medios son entidades privadas que tienen que ganar dinero y tienen que pagar su sueldo. Echas de menos estar en la cara, estar más en la primera línea del periodismo, ¿verdad? Sí, pero vamos, desde el primer momento. Me doy el lujo, entre comillas, me permito el poder estar por lo menos un ratito, por lo menos estar, por lo menos presentar el informativo, permitirme un par de horas para estar pulsando eso, porque lo necesito, porque me gusta, porque son mis orígenes y porque yo decidí estudiar periodismo para ser periodista. Soy directora, pues porque así bien lo tuvo el dueño de la televisión. Ojo con lo que dices, que está por aquí alguien de la empresa, ¿eh? No, pero yo le tengo... El dueño y el presidente, José Luis Mendoza, decidió un día que yo fuera la directora. Esa confianza se ha mantenido durante 10 años que llevo siendo directora, pero eso será una etapa en mi vida laboral. Entonces, seguramente el día que termine yo quiero seguir haciendo lo que me gusta, que fue lo que estudié y es lo que me encanta. Lo que te gusta, pero me ha dicho un pajarito que lo que te gusta realmente a ti es la radio. Sí. Ahí el pajarito está bien informado. El pajarito está bien informado. No, sí, yo empecé en la radio, yo empecé en la cadena COPE pues siendo una cría, con 19 años. Entonces yo empecé en la radio y a mí me encantaba la radio. Y yo hice una prueba en Popular Televisión pues, por la cosa de la estabilidad laboral, que es decir, al final la radio era poco y tal. Bueno, vamos a ver qué tal. Y yo cuando llegué a la televisión, a mí no me gustaba. A mí lo de verme y tal, no me gustaba No. Y a mí la radio siempre ha sido el medio que más me ha gustado siempre. Estuve trabajando muchos años maravillosos donde aprendí un montón. Y luego también es verdad que yo también soy una gran de televisión, soy una gran consumidora de radio. Pero te reconozco que después de 15 años, pues están ahí las dos. ¿Te ves dentro de la tele y la radio? ¿Te ves dentro de 10 años de cara al público en un medio? ¿Te ves dentro de 10 años gestionando únicamente y teniendo tu pequeña sección en un medio? ¿Te ves dentro de 10 años trabajando en una papelería? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Y sobre todo, ¿dónde te ves? La pregunta, ¿ha cambiado esa visión tuya de ti misma dentro de 10 años con la cuarentena? ¿Has tenido algún pensamiento filosófico que dices, hostia? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona, por lo general, cortoplacista. Por circunstancias vitales, me gusta tomar decisiones en un corto espacio de tiempo. Entonces, sí que es verdad que con la cuarentena y el confinamiento se nos ha estropeado. Mira, te pongo un ejemplo.
Yo había pedido el puente de... Bueno, había hablado con mis compañeros para decirle, oye, mira, el puente de San José, yo me pierdo, yo me quiero ir a la playa. A mi marido, a mi hijo y a mí nos encanta la playa, somos de La Manga y queríamos irnos a pasar el puente de San José a La Manga. Y el puente de San José estaba trabajando, haciendo un informativo hablando pues, de los datos tan duros del coronavirus. Entonces, la vida cambia tanto, es tan rápido que yo hacer plan tan a largo plazo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es dónde me gustaría. Es decir, a mí me gustaría estar trabajando siempre en los medios de comunicación, de una forma o de otra. Si es televisión, si es radio, si es haciendo alguna pequeña... Siempre me gustaría estar dentro de los medios de comunicación. En puestos de gestión, pues hasta donde Dios quiera. No lo sé. ¿Sabes? Yo ahí donde sea. Pero sí que me gustaría seguir vinculada a esto, porque al final los que tenemos la suerte de trabajar en aquello que nos gusta y nos apasiona, pues todo es mucho más fácil. Entonces, dentro de 10 años, espero que esto sea un mal sueño, que toda esta situación del coronavirus sea un mal sueño que recordemos y contemos en la lejanía, sobre todo, y seguir, sobre todo, trabajando en el mundo de la comunicación. Este mal sueño, hemos hablado con mucha gente en estos días, no solamente de medios de comunicación, también de otros sectores, por ejemplo el sector de la música, ¿no? El sector de la cultura. Volverán a ver estos eventos multitudinarios, podremos volver a ir al cine, podremos volver a ir a un concierto. Eso como claro, este distanciamiento social, es que hasta la palabra es fea, ¿eh? Distanciamiento social. En un país como el nuestro, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo creo que evidentemente no vamos a salir en el mes de mayo y no nos vamos a estar dando besos y abrazos. Eso es evidente. El distanciamiento social seguramente esté durante un tiempo presente en nuestras vidas hasta que tengamos esto controlado. Pero yo sinceramente creo que somos mediterráneos. Nosotros estamos acostumbrados a vernos, a tocarnos, a abrazarnos. Nos gusta estar en la calle, nos gusta socializar, nos gusta hacer cosas. Y yo creo que eso, evidentemente, tardaremos un tiempo, tendremos que hacerlo con precaución y quizá haya cosas que cambien, y estoy de acuerdo, pero nosotros al final somos la sociedad que somos de la forma en la que somos y no podemos evitarlo. Y a mí evitarlo, es decir, hacer que haya un momento en el que yo no pueda ir a un concierto, en el que no pueda ir a un partido de fútbol o en el que no pueda ir a una boda con 150 personas, me parecería que el bichito ha ganado más de lo que ya se ha cobrado. Y eso es lo que no me parece justo. Pues tenemos que estar preparados para lo que venga porque no se sabe, ¿eh? No se sabe lo que va, Sí, no, lo que va evidentemente es lo que te he dicho. Soy cortoplacista y vamos muy poco a poco, pero yo de verdad espero poder volver a disfrutar de las cosas que teníamos antes, que valoramos mucho más ahora y que sigamos valorándolas en el futuro. Pero yo espero que sí. Esa decisión cortoplacista me gusta, ¿no? No es habitual oír a alguien que diga eso, la verdad, me sorprende. Dentro de 10 años, Martín tendrá 14, al final. Te lo digo porque si hubiera pillado la pandemia en esta época, aparte de estar haciendo tus programas, haciendo todo, tendrás que estar todo el día con la plataforma, haciendo los deberes, haciendo todo el rollo ¿no? Te voy a decir una cosa. Evidentemente, mi hijo no tiene el nivel de un chaval de 14 años, evidentemente no es lo mismo. Pero Martín, todos los lunes, su profesora manda las fichas necesarias de inglés, de lengua, de matemáticas, para que Martín las haga. Y su padre por la mañana un rato y yo por la tarde otro rato, nos ponemos con él y las hacemos. Evidentemente no a ese nivel, pero al final los padres nos hemos tenido que convertir en profesores. Pero bueno, también creo que los profesores algunas veces también hacen un poco de padres en algunos casos, con lo cual al final nos hemos invertido esos papeles y a mí no me molesta. Todo lo contrario, me ha ayudado a reconocer y valorar muchísimo más la profesión del docente. O sea, me parece maravillosa. Yo termino muchas veces muy desesperada con mi hijo. No me quiero imaginar una clase con 20. Pues tiene 4, ya verás cuando tenga 10 lo que te vas a reír. Bueno,
yo voy terminando por mi parte, nos quedan 5 minutos, me gusta siempre dejar un tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Han llegado por aquí algunos comentarios, pero bueno, eran comentarios en principio la mayoría agradeciéndote que hayas participado. Si queréis lanzar alguna pregunta, aquí somos todo oídos. Yo te lanzo una, hablando de los eventos deportivos que decíamos antes, ¿no? No sabemos si van a volver. A mí Jesús de Viva Suecia me decía que no saben si van a volver los conciertos. Una televisión como la vuestra, Popular TV, que una parte importante del contenido es deportivo, esas tertulias deportivas, ese equipo el que ponéis los partidos. ¿Cómo os ha afectado esto? ¿Por qué te digo esto? El último tuit que he visto antes de cerrar ha sido: ¿cuánto pagarías por ver un partido de tu equipo ahora mismo si supieras que va a jugar esta semana aunque fuera a puerta cerrada, ¿no? ¿Qué tan importante es el fútbol o qué tan importante es el deporte para un medio como Popular TV? Hombre, tú ten en cuenta que nosotros hemos, bueno, aparte de una retransmisión propiamente deportiva, no nos podemos olvidar que el consumo de deporte en nuestro país, sea el que sea, siempre es muy alto. Nosotros hemos tenido un programa, que es el único programa que se hace un domingo en directo con toda la actualidad del deporte regional, que es Popular Deportivo, conducido por Manuel Souto, y nosotros hemos tenido que reinventarnos, es decir, hablar del deporte, porque sí que ha terminado la liga en las diferentes categorías y los diferentes deportes, pero queda muchísima tela que cortar. Entonces, en eso también nos hemos reconducido. Y luego, aparte, en nuestro caso, nosotros seguimos haciendo retransmisiones deportivas para nosotros y como productora para terceros, con lo cual eso supone una fuente de ingreso, ya no solamente de audiencia, es ingreso y es un contenido relevante. Y estos parones van a hacer daño a muchísima gente, no solamente a los medios de comunicación con el trabajo que nosotros tenemos. Desde luego, si te hubieran dicho hace 3 meses que algunos de los programas que vais a hacer van a ser con un móvil, una pantalla partida, con una calidad paupérrima comparado con la calidad que tiene siempre una televisión, pero es que le pasa a Popular TV y le pasa a Antena 3 o a Telecinco, esas conexiones, esas entrevistas de Broncano, esas entrevistas de Espejo Público, cualquier medio de comunicación que veas, cualquier programa, si te hubieran decir hace 3 meses que nos ibas a tener que hacer así, te habrías reído, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, porque y habrían dicho que era imposible. Además te digo, que me estás contando cómo vamos a hacer eso aquí con un plato maravilloso que tenemos montado, con unas cámaras estupendas, con una resolución magnífica. Me vas a decir que tengo que conectarme en una casa con un móvil, con ponerme los auriculares para que se escuche bien. Pues hubiéramos pensado que es una locura. Pero mira, al final la gente se acostumbra. O sea, lo que creo es que al final las cosas van sucediendo y nos vamos acostumbrando. Es decir, tú ahora mismo ves el programa de Wyoming o ves el programa de Évole, que a mí personalmente me gusta mucho, y tú ves el plano de Évole ahí en su casa y dices, tú, esto no lo aguanto yo más de 30 segundos. Pero ahora sí, porque sé dónde está y porque sé lo que pasa y porque estoy acostumbrada y porque me he hecho la idea de esta situación y lo aguanto. Claro, en el momento en el que termine el confinamiento, ese plano no lo quiero. Entonces, todo ese tipo de invenciones que hemos tenido que hacer también han ido unidas a la necesidad que tenía la gente de ver a sus rostros conocidos y a ver lo que estaba acostumbrado a ver, a verlo. Y eso al final te da confianza. La rutina te genera seguridad, que es lo que necesitamos en esta época de incertidumbre. Y aunque sea de una forma distinta, dices, mira, bueno, ya tengo aquí todas las noches contándome lo que sea que me vaya a contar. Pero desde luego no nos lo hubiéramos imaginado. Lo mismo que nosotros. Nosotros hemos montado un pequeño plato de televisión en la capilla del Palacio Episcopal. O sea, eso me lo llegan a decir a mí hace 3 meses, que yo voy allí y monto mi estructura y monto un plató que gestionan 2 personas de terremoto en la televisión para ir a... Digo, pero ¿qué me está...? Y se hace. Y de hecho lo hacemos 2 veces todos los días. Y es una cosa que está montada. Seguramente nos hubiéramos quedado un poco sorprendidos. Pero al final, yo creo que las grandes evoluciones, los grandes pasos, los grandes cambios vienen así. De repente, porque no hay más narices, porque no te quedas más remedio y porque tienes que adaptarte. Última pregunta que lanzan por aquí. ¿El sector universitario nunca más volverá a ser el mismo? ¿Teletrabajo, formación online? ¿Volverá a ser lo mismo la televisión? Me ha encantado el titular que has dicho, ese plano ya no lo voy a querer cuando pase esto, ¿no? Correcto, voy a volver a ser la tele? Claro, yo evidentemente, mira, lo que hemos tenido que hacer en la televisión en muchos casos ha sido fomentar el teletrabajo, ¿no? Yo creo que el teletrabajo va a ser el gran beneficiado de todo esto en algunas condiciones y con ciertos matices. Evidentemente, el teletrabajo, el hecho de que la gente teletrabaje desde su casa y se haya demostrado que hay empresas que pueden seguir funcionando, por ejemplo, en el caso de la formación, hay formación online, hay profesores que están dando clases online, hay gente que está trabajando desde su casa.
todo eso es un gran cambio y es un avance, porque hasta ahora el teletrabajo apenas las empresas invertíamos en eso a nivel general. Eso ha sido un paso. Luego, el paso de inversión en herramientas y en equipos que nos hacen el trabajo más fácil, que evitan muchas veces el tener que desplazarte, el poder tener el pulso en directo. Todo ese tipo de cosas sí que van a cambiar. Hay rutinas que se van a cambiar y cosas nuevas que hemos experimentado sobre la marcha que se cambiarán. Pero al final, uno cuando enciende la tele lo que quiere ver es que le cuenten algo cercano, algo que le interese, y eso siempre lo tienes que contar de la mejor manera posible y adornado de la forma más agradable. Entonces, habrá cambios, pero al final los platos de televisión volverán los concursos y volverá el gran despliegue de un plato de televisión seguro. A ver cuándo esto sucederá, ya lo veremos. Sí. Me encanta otra vez también lo último que has dicho, ¿no? Esta frase que ha salido también en varias charlas. A mí me encanta esa que dice de esta reunión podía haber sido un email. Si solamente sacamos ese aprendizaje de esto, ya habremos aprendido algo también. Eso es maravilloso. Yo también te digo que yo echo de menos las reuniones presenciales con mi equipo. Sí, hay gente por la mañana con la que tengo, pero yo echo de menos a mucha gente que está en el otro turno, con la que tengo relación de años y no la veo, y la vemos por videoconferencia y hacemos videollamadas, pero no es lo mismo. Y eso se echa en falta. Pero sí que es verdad que vamos a aprender a valorar mucho más el tiempo y sobre todo el tiempo presencial. Es decir, si yo puedo tener una reunión a las 5 de la tarde por videoconferencia, ¿por qué tengo que estar en el despacho hasta las 5 si la puedo tener en casa? Exactamente. Paz, ha sido un placer, nos hemos ido de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Para todo el mundo esto estará 24 horas aquí, la conversación con Paz, a partir de mañana estará en el canal de YouTube junto al resto de conversaciones. Por mi parte me despido, ha sido un placer estar contigo, verte la cara de nuevo, que hace tiempo que no nos veíamos. Es verdad, y Paz, por favor, despídete de la gente y hasta la próxima. Pues ha sido de verdad un verdadero placer charlar contigo. Tener esta charla distendida para hablar de muchísimas cosas ha sido un pequeño oasis en toda esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado conectado. Espero que esto pueda servirle a alguien. Ha sido un verdadero placer y para esto cuenta conmigo siempre que quieras. Hasta luego, Paz. Un placer. Un besito. Adiós. Chao.